Hola a todas y todos. Bueno, esta psicoeducación trata de cambio y crisis. Pero antes de comenzar con cambio, me gustaría definir y hablar un poquito de vulnerabilidad debido a la relación con el tema. Para definir como vulnerable todo aquello susceptible de ser heridos. Todos somos vulnerables y hay factores individuales como el temperamento y otros externos que inciden en el aumento o disminución del grado de vulnerabilidad. Los factores que nos hacen más vulnerables son las enfermedades, también las de orden mental, el abuso de sustancias como el alcohol, la falta de acceso a la educación, a la salud, a una buena alimentación, la violencia doméstica, el abandono, etcétera. Y los factores que disminuyen el riesgo de vulnerabilidad son, por ejemplo, la carga genética positiva, un buen ambiente social y familiar adecuados para un buen desarrollo de los vínculos afectivos, una buena comunicación, inteligencia emocional, etcétera. Todos ellos nos predisponen a un aumento de la resistencia a las heridas, como así también a poder desarrollar una resiliencia, que es la capacidad de superar las adversidades para poder salir fortalecido de las mismas. Estas conductas, pensamientos y acciones se pueden ir adquiriendo, o sea, todo esto es aprendible. Bueno, ahora sí pasamos a cambio. Bueno, definimos como cambio a la mutación en las cosas o las personas. Todo cambia, ¿no? Nada es para siempre, como la frase de Heráclito tan conocida que decía que nadie se baña dos veces sobre el mismo río. Estamos en cambio permanente, si no cambiamos nos enfermamos. La naturaleza está en constante cambio. Nosotros vamos teniendo cambios en nuestros organismos y algunos de ellos ni los percibimos. Vamos cambiando en los distintos ciclos de nuestra vida desde que nacemos. Están los cambios individuales y los cambios sociales, como los ciclos culturales, históricos, artísticos. A cada ciclo le sucede otro. Los cambios son graduales y hay que transitarlos. Todo en la vida tiene un ciclo, un inicio, una culminación, una decadencia. Y comienza ahí otro ciclo. Los cambios son procesos que vamos construyendo. No se cambia de un día para otro. Son distintas etapas donde se va logrando el cambio. A medida que adquirimos conciencia y compromiso y vamos logrando ese cambio. Estas distintas etapas en el proceso de cambio son las siguientes. Bueno, la primera etapa se denomina precontemplación. Es una etapa donde no podemos registrar el problema, no lo reconocemos. Lo reconocen más fácil las personas de nuestro entorno, ¿no? Pero nosotros todavía no lo registramos. La segunda se llama contemplación. Aquí reconocemos que hay un problema, pero no podemos hacer nada para cambiarlo. No podemos concretar una acción para cambiarlo. Es una etapa un tanto frustrante porque como no está la acción, está solamente el reconocimiento. Genera una angustia, una frustración. Después viene una etapa de determinación, donde se decide y se gesta el deseo de hacer algo para cambiar. O sea, nos preparamos para la acción. Es cuando decimos, basta, esto no va más, por ejemplo. Hay una decisión de cambio. Nos falta acá todavía la implementación. O sea, empezar a utilizar las herramientas, la acción.
Y en esta etapa es muy importante generar metas cortas, metas potables, ¿no? Posibles para poder concretarlas, evaluando todos los pros y los contras. La cuarta etapa es la etapa de la acción. Acá se realiza el cambio, se implementan las soluciones, se toman todos los recursos y se ponen en funcionamiento. Es la fase activa, la fase de realización. Nuestro motor en esta fase es la motivación, ¿no es cierto? Y nuestro motor, nuestra motivación, por lo general, es el amor, ¿no? La quinta etapa es la de mantenimiento y retroceso. Acá ya se hizo el cambio, pero a veces tenemos episodios de retroceso, como que vamos para atrás, ¿no? Vamos para atrás. Entonces hay frustración, hay desánimo, pero hay que entender que se va y se viene. En un proceso ocurre esto, se va y se viene, hay recaídas, ¿no es cierto? Pero se pone a prueba en esto todo lo aprendido, todo el aprendizaje, porque esas recaídas no es volver a cero. Esto es muy importante que quede claro. No se vuelve a cero. Se comienza nuevamente con las mismas herramientas que hemos adquirido, incluso nuevas, que nos sirven para este nuevo momento, esta nueva etapa. Se toman mejores decisiones y es una etapa donde debemos enfocarnos en lo positivo, en todo lo logrado, ¿no? Y no en lo negativo o lo faltante. Se sabe que las recaídas van a ser esporádicas. Tiene que haber un proceso de aceptación, de reconocimiento primero y aceptación. Si no lo aceptamos, no podemos comprender todos los pasos para lograr el cambio. Es importante reconocer las distintas etapas de un proceso de cambio por uno mismo cuando lo estamos transitando, saber hacia dónde vamos, dónde estamos plantados. Y para los demás, para poder entender al otro en qué etapa está y poder acompañarlo de la mejor manera posible. Por ejemplo, en la primera etapa podemos hacer que favorecer a que registre que hay un problema, que hay una disonancia cognitiva, pero sin ser invasivos. En la segunda, a que registre que hay soluciones, que todavía hay una falla en la motivación, pero que sí hay soluciones, por supuesto sin presionar. En la tercera, brindar soluciones, brindar herramientas, porque ya la persona acepta que hay un problema, ¿no es cierto? En la cuarta, acompañar más activamente y estimular, reconocer lo positivo, ¿no? Lo logrado, y tranquilizar a la persona si hay dificultades, sabiendo que esas van a cambiar. En la quinta etapa, siempre recordar que es un proceso, que hay vaivenes, que hay recaídas, pero que esas recaídas son parte del proceso. No es que volvimos a foja cero, ¿no es cierto? Y no favorecer nunca la frustración, sí validar las recaídas, validar el momento, pero entender que es parte del proceso, que vamos hacia ese cambio. Bueno, crisis. La crisis es la reacción-respuesta ante un distresor grave, como por ejemplo las grandes pérdidas. Nos confronta con el sentido de nuestra existencia, con nuestro sentido vital, donde juegan un papel fundamental los apegos, ¿no? La no resolución de ellos nos hace más vulnerables. Como vimos, los cambios son graduales y si no los aceptamos, si no nos adaptamos a ellos, porque ellos no se adaptan a nosotros, se produce el quiebre, entramos en crisis, con miedos más profundos, con angustia. Pero las crisis son una oportunidad para algo nuevo,
para un mayor autoconocimiento, para un crecer. Cuando se cae en una crisis, nuestro organismo busca una homeostasis, es decir, un equilibrio para poder adaptarse a la adversidad. Si no lo logramos, por lo general nos enfermamos. Es importante buscar ayuda. Se sale con el otro, con los vínculos afectivos, amorosos, con instituciones, etc. Las crisis se clasifican según su intensidad y su duración. Según su intensidad, en agudas, que son las extremadamente fuertes, como las pérdidas de un ser muy querido. Las moderadas, que son un poco más leves, como podría ser una separación, una pérdida de trabajo. Y las leves, que podría ser una discusión fuerte. Y la clasificación por su duración es en pasajera, que es la más leve, la más corta, breve. En dilatada, cuando dura más tiempo de lo que debería, ¿no? En crónica, cuando perdura en el tiempo, cuando decimos me arruinó la vida, son años y años que estamos con ese dolor que pasa a sufrimiento. Y la cuarta, que es en recurrente o irresuelta, que en realidad nunca fue verdaderamente resuelta. Parece como que retorna, pero en realidad como que vuelve a caer, pero en realidad es como una crónica fluctuante. Bueno, las crisis son dinámicas y tienen etapas. La primera es el origen, que es el impacto que produce el quiebre, el impacto que nos produce el quiebre. La segunda es la entrada, ¿no? Desde la dimensión de la persona por donde ingresa la crisis, de cuáles de sus 6 dimensiones entra y nos desestabiliza. La tercera es la permanencia, va a depender de los factores personales, ¿no? De la vulnerabilidad de cada uno. La cuarta es la resolución. Acá tenemos 3 posibles resoluciones. La positiva, que sería saliendo de ella fortalecido para una vida mejor, más plena. La segunda, que sería una sobrevivencia, sin plenitud, sigue el sufrimiento, el lamento constante. Está en límite con la subsistencia. Y la tercera posible resolución sería la subsistencia o ya irresolución. Es negativa o sin resolver. Estamos desesperanzados, perdemos, bueno, la esperanza, hay desesperación, hay desánimo. Y aparecen problemas como adicciones, marginalidad y a veces hasta suicidio. Vemos como siempre en este proceso de la dinámica de las 6 dimensiones y de nuestro sanador herido, ¿no? En las crisis suele haber un tiempo de silencio, donde nos metemos para adentro, un tiempo de enojo, queja, y luego un tiempo de salida de ella. Tantos los tiempos como las intensidades de las crisis van a depender de cada uno, de nuestra subjetividad, ¿no? De nuestra singularidad, nuestra vulnerabilidad, nuestra capacidad de resiliencia, nuestro entorno, nuestra historia, etc. Si no acepto que estoy en crisis, no puedo transitarla para salir de ella. Suele haber una visión catastrófica de las cosas en las crisis. Es bueno cuestionarnos esto, ¿no? Las crisis son íntimas amigas de nuestros apegos, como dijimos antes, y si no resolvemos estos factores psicoemocionales, nos va a dificultar resolverla. Dominará el herido acá. Es importante la palabra transitar, porque como son procesos, tienen etapas, tenemos que ir
transitando, caminando por esas etapas. Si nos quedamos, nos estancamos, no se va produciendo el proceso del cambio. En la red, bueno, tenemos unas herramientas como que conocí acá en la red que son el yo soy, yo tengo, yo estoy y yo puedo. Por ejemplo, yo soy mis fortalezas, mi capacidad emocional y racional. Yo tengo a los otros en toda su diversidad. No somos sin el otro. Yo estoy, me vinculo, es interpersonal. Y yo puedo es la actitud, la acción, la aptitud también. Y no aprendí este cuento de la piedra, que se los quiero dejar, que me parece muy importante, porque no existe piedra en el camino, en nuestro camino, que no podamos aprovechar para nuestro propio crecimiento.